Muy bien, nuestra última exposición es de los profesores Eduardo Yalán y Sebastián Pimentel. Tengo el placer de presentarles a estos dos investigadores que además acaban de publicar un libro sobre un tema poco transitado aquí, que es el de la filosofía de Latinoamérica. Y el texto se titula Tierra, Imagen, Signo, y hoy aprovechamos estas jornadas sobre el sentido del ensayo filosófico para invitarlos. Ambos son doctorandos en filosofía y magíster en filosofía también, y enseñan aquí en la PUC. Y para mí es un placer presentarlos y tenerlos para cerrar estas jornadas. Muchas gracias, Eduardo y Sebastián. Un aplauso para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Bueno, estamos muy contentos, yo y Eduardo, de estar acá en este coloquio. Bueno, además organizado por nuestra querida amiga Pamela, a quien queremos mucho. Y bueno, en realidad la idea surgió de nuestra participación porque hemos publicado hace poco, yo y Eduardo, un libro que se titula Tierra, Imagen, Signo, América Latina y la Filosofía. Es un pequeño libro, en realidad podría verse como un ensayo largo o como un manifiesto filosófico también. Y me parece que es interesante que estemos presentando este ensayo concluyendo el coloquio, ya que el tema del coloquio es el sentido del ensayo filosófico, ¿no? Y nosotros estamos proponiendo un ensayo manifiesto o un manifiesto ensayo que no calza con, precisamente, recordando la ponencia anterior, no calza con los parámetros del paper, ¿no? Voy a leer, vamos a leer un poco nuestro manifiesto. Nos hemos dividido la lectura, yo y Eduardo. Yo voy a leer el primer capítulo y Eduardo el segundo. Bueno, son como subcapítulos de un ensayo, ¿no? Y primero voy a leer la nota de los autores, la nota que preparamos para el libro, porque creo que da luces sobre lo que significa un ensayo filosófico y el juego literario que está detrás, o el juego, si ustedes quieren, discursivo que está detrás de un ensayo, ¿no? Dice, el texto que presentamos fue elaborado a principios de 2024 con miras a su publicación en una revista europea de filosofía. Sin embargo, la escritura del artículo nos hizo saber que su contenido era independiente, no solo de aquella circunstancia, sino también de cualquier contexto o protocolo académico. Pronto nos dimos cuenta que su punto de partida, la referencia a Gilles Deleuze, no era más que una excusa para esbozar nuestras propias ideas y visiones sobre las historias de la filosofía. Ya no teníamos un paper sobre Deleuze, ahora teníamos un ensayo sobre América Latina. No obstante lo dicho líneas arriba, hemos preferido mantener el texto tal cual lo escribimos, con vistas a su supuesto destino europeo. A pesar de que ese destino no se cumplió, el tono y los rasgos de estilo que se fijaron en un inicio nos parecen importantes, ya que el texto viene a ser también un diálogo o conversación con Europa. Aunque, y no es ocioso decirlo, lo que más nos interesa de ese intercambio son las imágenes que se produjeron detrás de él, porque nosotros creemos que la filosofía es una cuestión de ver, algo que sobreviene sin medida, sin pretensión y felizmente sin conclusión. Empiezo entonces con la lectura del ensayo. Tenemos dos epígrafes. El primero es de un filósofo peruano que se llama Mariano Iberico. El aparecer se refleja en el espejo del alma, o si se prefiere, en el lago del alma, que confiere a las imágenes una profundidad que no es una mera distancia geométrica, sino un efecto de interiorización y de sombra. La otra cita es de también otro filósofo peruano que se llama Antenor Orrego. Toda política idealista y romántica, en el sentido negativo de esos vocablos, que no ha contado con el satanismo de la tierra, con las fuerzas infernales del nadir,
con las energías abismales de la vida telúrica, ha fracasado siempre en la historia. La Tierra como fundamento. Para Deleuze y Guattari, la geofilosofía no coloca el pensamiento en una relación entre un sujeto que piensa y un objeto que es pensado, sino que proponen pensar a la filosofía en términos de la relación entre el territorio y la tierra, como intuición originaria. Ellos señalan que hay precedentes para esta idea de pensar en relación con la tierra: Kant y la revolución copernicana, Husserl y la necesidad de suelo para el pensamiento, Heidegger y el morar o habitar. Con ello se describe al pensamiento desde la tierra no como actividad pasiva ni trascendente, o sea, de arriba hacia abajo, por ejemplo, en los estados imperiales, sino como algo que está constantemente en movimiento, desterritorializándose y reterritorializándose. Por ejemplo, la ciudad y su movimiento horizontal inmanente. Esto implica que la Tierra no solo proporciona territorios o regiones marítimas, sino que también los transforma constantemente. Cuando Deleuze y Guattari se preguntan si ha existido una filosofía china en un contexto donde la griega es un ejemplo paradigmático, señalan que la respuesta se encuentra en la diferencia entre figuras y conceptos. Y hay que tener en cuenta que muchas veces las diferencias entre figuras y conceptos se han expresado en términos subjetivos, desvalorizando uno u otro término. Algunos otorgan prestigio a los conceptos y relegan las figuras a lo irracional, mientras que otros dan importancia a las figuras y consideran los conceptos como movimientos artificiales del entendimiento. Sin embargo, Deleuze y Guattari sugieren que hay afinidades entre ambos, en un plano de inmanencia común. Para ilustrar esta idea mencionan el pensamiento chino, donde los movimientos diagramáticos del pensamiento naturaleza se inscriben en el plano de inmanencia a través del yin y yang, y los hexagramas representan las intersecciones de estos movimientos. Sin embargo, señalan también que las figuras implican algo vertical o trascendente, mientras que los conceptos implican vecindades y conexiones en el horizonte. La creación de conceptos implica conectar componentes internos, inseparables hasta su saturación, de modo que no se puede agregar ni quitar ningún componente sin cambiar el concepto. Además, implica conectar un concepto con otro, de manera que otras conexiones cambiarían la naturaleza de ambos. La plurivocidad del concepto depende de la vecindad, es decir, un concepto puede tener varios devenires. Los conceptos son, señalan los filósofos, como colores sin jerarquía. No son paradigmáticos sino sintagmáticos, y. No son proyectivos, sino conectivos. No son jerárquicos, sino vecinales. Y no son referentes, sino consistentes. Deleuze y Guattari plantean que, si bien las figuras tienden hacia los conceptos reproducen figuras. Por ejemplo, cuando se atribuye inmanencia a algo en la filosofía, se generan figuras, como en el objeto de la reflexión, la objetividad de la contemplación o la intersubjetividad de la comunicación. Los filósofos sugieren que se puede hablar de una filosofía en la medida en que el pensamiento se desarrolla sobre un plano de inmanencia, donde pueden existir tanto figuras como conceptos. Sin embargo, este plano de inmanencia no es exclusivamente filosófico, sino prefilosófico. Es decir, antes de ser filosófico, este plano está influido por lo que existe y actúa sobre él, y solo se vuelve filosófico cuando se ve afectado por el concepto. En cuanto a las figuras, el aspecto prefilosófico revela que el plano de inmanencia no necesariamente estaba destinado a la creación de conceptos o al desarrollo de una formación filosófica, sino a un pensamiento. Este plano de inmanencia puede desarrollarse en sabidurías y religiones, lo que sugiere que la filosofía no es producto de una necesidad interna inherente al plano de inmanencia. Así, de acuerdo con Deleuze y Guattari, el nacimiento de la filosofía requirió un encuentro entre el medio griego, ya no un estado imperial, sino una ciudad-estado democrática, y el plano de inmanencia del pensamiento.
Para que la filosofía naciera era necesario un encuentro. Aunque Deleuze y Guattari no abordan en su reflexión el pensamiento latinoamericano, dan pistas sobre cómo el pensamiento, en términos generales, no se tendría que limitar a la cuestión del ser, sino que gira en torno a la relación entre figura y concepto, o como veremos luego, entre lo que nosotros hemos denominado imagen y signo. En este sentido, según Keating y Williams, la filosofía como geofilosofía, siendo consistentes con la propuesta de Deleuze y Guattari, no tiene ningún interés en la producción de un pensamiento fundacional como dimensión abstracta y a priori. Por ello, la geofilosofía le rehúye al ser. En cuanto a nosotros, una pregunta vuelve una y otra vez. ¿Existe una filosofía latinoamericana? En torno al ser, podríamos decir que hay toda una mistificación a ser develada. Empezaremos por mencionar la confusión que se suele hacer entre la filosofía y la historia de la filosofía, y que Deleuze y Guattari logran revelar en el libro ¿Qué es la filosofía? Si se tiene en cuenta que es con la palabra ser que empieza la filosofía europea, en tanto filosofía griega, podemos decir que la posterior mistificación de esa palabra nos hace hablar de lo que denominamos como trampa del ser. Una trampa que se hizo trampa mucho después de los griegos. Recordemos que fue Heidegger quien quiso construir toda su filosofía en torno a esa trampa, por más valiosos que fueran muchos de sus hallazgos. Podríamos decir que, por ejemplo, Sartre, por su parte, también estuvo atrapado en el ser, pero se las ingenió para encontrar algunas salidas. Desde nuestro punto de vista, el inconveniente con el concepto ser es que una vez pasada su utilidad en el mundo griego antiguo, o incluso en la metafísica medieval, se convirtió por lo general en un operador que no dejaba de remitir a la forma en que la antigua cultura griega y europea concebían el origen, la identidad y la esencia. El ser, de acuerdo con esta genealogía, se convirtió en un enmascaramiento de toda determinación, de todo uso sociocultural no europeo, a partir de una presupuesta y primigenia determinación de origen histórico griego. Esto resuena en Badiou, por ejemplo, con su concepción de la historia de la filosofía dividida en tres grandes momentos: la filosofía antigua, el idealismo alemán y finalmente la filosofía francesa. Pero también se aprecia claramente en el derrotero heideggeriano, convertido en la letanía crepuscular de la búsqueda del origen griego o de la reencarnación griega en el espíritu alemán. Sartre, por otro lado, quiso explorar la idea de autenticidad a partir de una nueva idea de ser y su dialéctica inmanente, pero todo condujo a un callejón sin salida en la medida en que la falta de determinaciones culturales solo llevaba a una especulación sobre la nada. Interesante es, en ese sentido, el final escape de Sartre hacia el marxismo y sobre todo hacia el multiculturalismo decolonial, y su búsqueda de una filosofía de la imagen y de la biografía. Véanse sus trabajos biográficos de su última etapa, como el ambicioso estudio sobre Flaubert, donde sospechamos que se puede ver cómo Sartre dirigió sus últimos pasos hacia unos caminos metodológicos que entendemos convergentes con nuestra propuesta sobre la tríada tierra-imagen-signo. Lejos de las pretensiones absolutas del ser como historia mundial, presentamos en las siguientes líneas un dispositivo filosófico que nos permite construir otras formas de producción histórica. Tierra, imagen, signo. Con tierra nos referimos al fundamento ontológico que designa una nueva manera de comprender y crear la historia, una nueva manera de sentirla como autoproducción continental. Con imagen queremos decir imagen-cine, una nueva manera de comprender el abordaje de la filosofía, el arte, la ciencia y la historia, o sea, la tierra, desde un mundo devenido cine. Con signo queremos designar al conductor del sentido, al operador que vehiculiza la expresividad y vitalidad de la historia y que es capturada por el pensador concreto a modo de un concepto. Es decir, signo es la enunciación de lo que hemos llamado una imagen cine concreta. El tipo de imagen cine que ha producido un determinado creador, ya sea un filósofo, un artista o un científico, y que permite la creación de agencias y nuevas tierras. Las siguientes instancias pretenden explicar esta propuesta.
La filosofía latinoamericana, o simplemente América Latina como tal, porque la existencia de una filosofía latinoamericana hasta hoy en día está puesta en entredicho, ha sido objeto de debates y reflexiones que buscan comprender su identidad y su relación con la tradición filosófica occidental. En este contexto surge un diálogo que aborda la oposición entre ser, Occidente, y el no ser, América Latina, como señala Dussel, por ejemplo. Así como nuestra propuesta, que busca reinterpretar esta distinción a partir del efecto generado por el encuentro entre dos tierras, la aventura intercontinental de la relación tierra-imagen-signo, la cual denominamos espejo. Con este concepto buscamos pensar América Latina prescindiendo del paradigma del ser, para asumirla dentro de nuestro paradigma de la imagen-signo. La distinción entre el ser y el no ser ha sido fundamental en la filosofía occidental, donde el ser representa la realidad y la esencia, mientras que el no ser se refiere a la negación o la ausencia del ser. El argentino Enrique Dussel hace hincapié en la contrariedad de una región, que es América Latina, históricamente utilizada como un medio para los proyectos de explotación de otra, Europa. Según Dussel, los latinoamericanos han sido interiorizados o alienados en el mundo de estos proyectos. Y afirma, cito a Dussel, por ello, el mundo hispánico incluyó dialécticamente al mundo del indio, e Hispanoamérica no es sino la expansión dialéctica del abuso sobre el otro. Cierro cita. Desde nuestra perspectiva, la oposición que enuncia Dussel no resulta satisfactoria, porque encontramos en su dialéctica un artificio demasiado reduccionista. En ese sentido, una de las propuestas que formulamos y que nos permite prescindir de la oposición entre el ser y el no ser es el concepto de espejo. Este enfoque sugiere que en lugar de ver a América Latina como el no ser en contraposición al ser occidente, deberíamos entenderla como un espejo. Un espejo que nunca es plano ni liso, un espejo que, en su reflejo y distorsión, recrea las ideas y conceptos occidentales, desde una perspectiva propia. Así proponemos también una postura sumamente crítica con la dialéctica hegeliana y su influencia en la interpretación de la identidad filosófica latinoamericana. La dialéctica de oposición entre el ser y el no ser nos resulta otra trampa más del ser, un uso que no capture la complejidad de la realidad latinoamericana. La multiplicidad de historias y culturas en América Latina no se encuentra atada al ser. La región no puede ser reducida a una sola narrativa o a una única tradición filosófica, sino que debe ser entendida como un mosaico de experiencias y perspectivas diversas. Es así que para nosotros la noción de imagen y reflejo juega un papel importante en la reflexión sobre la identidad filosófica latinoamericana. Afirmamos que la filosofía latinoamericana se caracteriza por su capacidad para reflejar y recrear las ideas occidentales desde una perspectiva propia, integrando elementos de la cultura precolombina y conduciendo nuevas formas de su pensamiento. Quisiéramos también remarcar que América Latina no se limita a culturas precolombinas. En ese sentido, no necesitamos determinar quién escribió primero la palabra imagen, ya sea los griegos o los moches. Nuestro lugar de enunciación se encuentra en la cultura latinoamericana, la cual es el resultado de un complejo proceso producido por una especie de reflejo en lo que podríamos denominar como un espejo agujero negro. Y si decimos espejo y agujero negro, es porque este último término hace referencia a un punto de succión, a un tema referente que se relaciona tanto con Europa como con América, así como con las culturas precolombinas. Si podemos decir que el referente filosófico y cultural de Europa se encuentra en Parménides, Platón y los griegos, en contraste podemos decir que nuestra referencia cultural y filosófica radica en el encuentro entre Europa y América, junto con la herencia de las culturas precolombinas. Esto cambia, por supuesto, el lugar desde donde se piensa, ya que el pensamiento europeo, al empezar a abandonar, con Parménides o Platón, el mito en favor del ser, marca el origen de su cultura. En contraste, en América Latina, nuestro pensamiento filosófico está influenciado por el encuentro crítico con la cultura europea y el cristianismo católico. Este encuentro, marcado por la colonización, es una situación espejiante, una que es también una crisis violenta y dramática. En efecto, este fenómeno espejo no es un cuento de hadas, sino una experiencia terrorífica y violenta, un temblor en la tierra, una crisis total, que da origen a nuestro pensamiento.
Mientras que el pensamiento europeo gira en torno al ser, nosotros lo hacemos en torno al encuentro. Y no se trata de una religión mítica que mira el pasado, sino de un acontecimiento, una crisis que transforma los sentidos y el pensamiento mismo. Por ello, nuestra palabra ser, enunciada por nosotros los latinoamericanos, es en realidad un reflejo distorsionado de la palabra europea, una duplicación que revela un desfase y una crisis. Y ya no se trata del ser más allá de la palabra, sino de signos, de imágenes, que proliferan sin subsumirse a una esencia única. Los latinoamericanos piensan de manera fractal y barroca, en múltiples historias y perspectivas, sin un centro único. Pero por otro lado, este encuentro genera también un sorprendente contraefecto. Europa termina volviéndose y viéndose a sí misma en la imagen latinoamericana. Y es que el intelectual o el artista latinoamericano, al absorber la cultura occidental, ofrece una síntesis monstruosa para los europeos. Una síntesis que termina siendo fascinante e imprescindible para ellos. Un ejemplo paradigmático es la obra de César Vallejo o la de Jorge Luis Borges. Nosotros evitamos utilizar el término original u origen para referirnos al referente, espejo, agujero negro, ya que podría implicar un punto de inicio entendido como meta final. Tenemos que ser conscientes de toda mistificación y de un origen, donde puede convertirse en otra trampa filosófica. Por eso, preferimos la denominación de referente espejo. Para redondear la idea, veamos lo que sucede con estas mistificaciones, por ejemplo, en Heidegger. Está claro que la intención primordial de Heidegger consiste en disolver la noción de ente, es decir, de la cosa misma. Su objetivo es que trascendamos la conceptualización y retornemos a la experiencia, diremos mística, de la imagen sin esencia. Para lograr esto, proyecta su meditación en torno al origen que él identifica en los griegos como Parménides y Heráclito. No obstante, nosotros sostenemos que el concepto de ser en Heidegger es también un juego de reflejos de lo mismo. Cuando Heidegger aborda lo que él llama olvido del ser, elabora una historia unificada del ser en la filosofía antigua. Con ello está creando una serie de reflejos en cada una de sus interpretaciones de la filosofía griega y las acomoda para que su pregunta principal, la pregunta por el ser, sea asumida por sus antecesores. Lo que aparenta mostrar en Heidegger una noción cohesiva y única de ser, no obstante, es el resultado de múltiples reflejos de traducción y traición, que son fundamentales en la hermenéutica o interpretación. Se trata de un panorama de múltiples puntos de vista, por lo tanto, no hay un referente original, no hay representación. Hasta este punto, hemos sostenido que el principio de la filosofía para Occidente Europa es la intervención de la palabra concepto ser, mientras que para América Latina no es el ser, sino el encuentro con Europa, como espejo agujero negro que nos hace producir conceptos espejeantes o conceptos como reflejos deformados. Nuestra apuesta está, pues, en sustentar que el principio rector de la filosofía latinoamericana es el espejo que configura, es decir, una lógica que succiona la tierra y produce imagen-signo. Ahora bien, si la imagen es el efecto del espejo, ¿qué entendemos como signo? En el trabajo de Deleuze se sustenta una crítica que pretende atravesar con agresividad la representación común del signo, que es la de ser un elemento perceptible que representa otra cosa. Representar quiere decir ocupar el lugar de otra cosa, pero la apuesta es inscribir al signo en la lógica de la expresión, es decir, como fenómeno que cristaliza los efectos de sentido del encuentro de fuerzas. Como dice Antenor Orrego, la vida solo se expresa, se define y se intensifica por escalas. En esta línea, nosotros pensamos que sería imposible apreciar el necesario devenir imagen-signo del concepto si la historia de la doxa, la comunicación, sepulta el signo en la representación. Nuestra lectura es que el signo está lejos de esta mecánica, porque no pertenece a lo lingüístico, sino a lo icónico. El signo es ante todo la manifestación icónica que actualiza el sentido como virtualidad, ya que absorbe, traduce y extrae las intensidades de la tierra, la cual actúa como denotatum geológico, mientras el signo delira al cabalgar en la imagen. Este giro, el devenir imagen-signo del concepto, se aprecia claramente en los orígenes de la filosofía latinoamericana, frecuentemente denominada pensamiento latinoamericano, como estrategia para perpetuar el eurocentrismo implícito en esta denominación. Pensemos específicamente en la filosofía del Inca Garcilaso de la Vega,
un hijo mestizo de princesa inca y conquistador español que vivió su infancia en Cusco y escribió y publicó toda su obra en Europa, pero se autoproclamó como siempre indio, mestizo y finalmente inca. Su carácter extraordinario tiene que ver primero con su filosofía de la historia. Garcilaso es un precursor de la filosofía de los espacios-tiempo en el Perú. En lo que ya lo veremos después, recae la concepción de ensamblaje, devenir, imagen-signo del concepto. Esta filosofía la articuló en 3 libros que juegan con 3 géneros literarios y 3 modos de autoría. Garcilaso primero fue traductor del italiano al español del libro Diálogos del Amor, de León Hebreo, un diálogo filosófico que también es una metafísica judaica y neoplatónica renacentista. En segundo lugar, ensayó una especie de protonovela basada en hechos reales, La Florida del Inca, donde narra la conquista de Norteamérica por parte del español Hernando de Soto, gracias al testimonio oral de los españoles que participaron en esa aventura, más algunas fuentes escritas. Y en tercer lugar, publicó Los Comentarios Reales de los Incas, un libro histórico-filosófico en el que se recrea y comenta, en base a fuentes escritas y la transmisión oral de su familia materna inca, la civilización ya desaparecida de los incas, sus leyendas, sus mitos, cosmovisión y cultura, así como en una segunda parte, la historia del imperio inca, a partir de la transmisión oral y escrita de los españoles conquistadores. Es un poco arriesgado sintetizar en pocas líneas una filosofía tan nueva y compleja como la de Garcilaso, pero intentaremos esbozar los rasgos principales. Para empezar, hay un espectro de no localización de la figura del autor. Inca Garcilaso de la Vega fue el seudónimo de quien se llamó en realidad Gómez Suárez de Figueroa. Por eso, por su parentesco lejano con el escritor español Garcilaso de la Vega, Suárez de Figueroa tomó su famoso nombre y le antepuso el Inca. Nuestro filósofo estaba creando un autor doble, que no era, además, ni completamente inca ni completamente español. Es la figura de un doble autoconstruido, que no pertenece a ninguna de las civilizaciones del encuentro y que parece espejear de forma múltiple tanto con los incas como con los españoles, como con todas las denominaciones que se generan en medio, indio, mestizo, nativo, español, americano. Por otro, y ya entrando en la obra misma, Garcilaso se hace muchas operaciones extrañas para la filosofía convencional. En primer lugar, podríamos decir que funda su propia metafísica en la traducción, una gran semiótica icónica, al español que hace de un libro del filósofo judío portugués escrito en italiano. Pero, ¿se puede fundar una propia metafísica en la de otro? Garcilaso nos dice que sí, pero a condición de crear una propia génesis de nuestra tierra. Génesis histórico-filosófica, que es, por un lado, novela-reportaje de la exploración y conquista de América del Norte, pero también memoria de un mundo americano desaparecido que es Imperio Inca, y finalmente, historia de la fundación de una nueva civilización americana. Lo importante acá es ver la conexión entre la metafísica renacentista de León Hebreo, Inca Garcilaso, y sus historias literarias. Es decir, una conexión fundamental entre una metafísica basada en el amor, donde el cosmos o natura se entiende como una comunidad integral o unívoca de amor divino, y los relatos históricos que además, como conceptualización de una historia propiamente renacentista, tienen que tener no solo verosimilitud histórica, sino una esencial configuración poética. Es decir, junto con la cosmogonía metafísica que habla de la creación de natura como obra de Dios, Garcilaso elabora historias que deben leerse como capas de una misma obra filosófica y en un sentido muy preciso como otra génesis cosmogónica, solo que esta vez es una génesis histórica de una humanidad espiritual que tiene como manifestación final y telos de su realización espiritual a América. Valga entonces nuestra visión de la obra del filósofo peruano como el inicio de lo que hemos llamado en nuestro planteamiento de devenir del concepto en imagen-signo o imagen doble, lo que quiere decir para nosotros que la imagen doble está afirmada en la pretensión de formar parte del espíritu de la tierra. ¿Qué es entonces un signo para nosotros? Ya no es representación. Para nosotros es la expresión material que acoge la intensidad y extensidad de una transformación, del denotatum geológico o devenir del mundo. El dibujo de un movimiento corporal es una expresión material que acoge la fuerza motriz y las dimensiones físicas de un cuerpo en movimiento como denotatum.
Ese dibujo comprime esa intensidad, sonsaca elementos de ese movimiento. Ahora bien, nuestra propuesta afirma que este signo no resta elementos del denotatum, no quita, sino agrega en esa transformación. El dibujo de un movimiento corporal no es el cuerpo en movimiento, es su doble. El signo es un doble, una traducción, un ícono, esa es su potencia. Hay que doblar la tierra como el Inca Garcilaso para dar cuenta de ese giro icónico. Y en ese sentido, y solo en ese sentido, el Inca Garcilaso de la Vega es sin duda el primer cineasta de la historia del Perú. Hoy, la semiótica y el cine son los principales aliados de una filosofía que ha cambiado su cara, su color de piel y la tierra que tiene pegada a los pies. Semiósofos y filmósofos son los nuevos pensadores, los que han sabido abrazar una filosofía que ya no se funda sobre el ser, ni sobre Grecia, ni sobre Europa. ¿Son la semiótica y el cine los que han liberado del eurocentrismo? Con esto no queremos decir que haya que dejar de leer a Platón o a Kierkegaard, o que sea posible la semiosofía o la filmosofía en América Latina sin un constante juego de cotejos con el pensamiento europeo. Es al revés. Con la semiósfera, con la filmosofía, nace un tiempo brujo, en el que la vieja historia del pensamiento se ve absorbida por la nueva historia del pensamiento, donde Europa se mira en el espejo de América, así como América se mira en el espejo de Europa, donde ya no sabemos dónde comienza la historia y dónde termina la imagen del pensamiento. Lo sentimos, el viejo humanismo como nombre propio de Europa tenía que morir, pero esa es una muerte que hay que celebrar, porque es sobre esa muerte que resurge con una fuerza nunca antes vista una nueva manera de concebir el pensamiento. Gracias. Bueno, no, ¿y ustedes quieren acotar algo? ¿No? Bueno, entonces les damos un aplauso más y gracias a todos por venir. Sí, por favor, ¿se quieren acercar para una foto?